Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer Pueda a Jesús. tener sobre nosotros este tiempo y darle gracias. Gracias, Señor, en esta noche. Queremos en esta hora, Señor, que tu presencia esté en este lugar, Señor, que te manifiestes y que tu Espíritu Santo traiga luz, traiga verdad, traiga libertad a través de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te rogamos que estés trayendo a cada corazón una convicción de tu persona. Espíritu Santo de Dios, que traigas convicción de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te pedimos que tu Espíritu Santo esté trayendo sobre cada uno de nosotros los que necesitemos el refrigerio, el descanso, la paz, y que sobre cada uno de nosotros pueda venir un tiempo donde tu palabra, desde el pequeño al más grande, Señor, en este lugar, pueda salir fortalecida por el poder de tu Espíritu Santo y por el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, les voy a pedir que abran la palabra de Dios en el libro de Isaías. El hermano Esteban me va a acompañar allí. Seguramente, no sé si todos trajeron su Biblia, pero acá hay una ayuda a memoria en el pizarrón, en el proyector, como quieran llamarlo. Porque vamos a hablar acerca de algunas cosas que tienen que ver con este tiempo. Pero he titulado este mensaje, La luz que resplandece. La luz que resplandece. Y el libro de Isaías es capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 6. ¿Tienen la Biblia? A ver, estoy tratando de ver quiénes trajeron hoy la Biblia. Oh, Señor. Oh, my God, como diríamos, ¿no? Bueno, ahí va. Porque va a ser necesario, a través de lo que vamos hablando, por ahí si no, quizás les va a costar un poquito más, si no la tienen junto con ustedes para ir subrayando algunas cosas. Bien, la palabra de Dios dice, más, versículo 1 del capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como a la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Vamos a, en principio, arrancar con estos dos versículos. Ustedes saben que Jesús pertenecía a un pueblo llamado Israel. Y este pueblo de Israel, en realidad, en su origen, Israel era una persona, un hombre que se llamaba originalmente Jacob, uno de los patriarcas. Si ustedes recuerdan, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y por un incidente que está allí en la escritura, que si alguno lo conoce, Jacob se va a llamar Israel. Ahora, de este Jacob va a nacer el pueblo de Dios. Jacob va a tener 12 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Y estos 12 hijos representan a las 12 tribus de Israel. Ahora, cuando estas tribus llegan a la tierra prometida, cada uno de estos hijos forman sus familias y van a tener que ocupar una parte del territorio de Israel. Muchos de ustedes conocen esto.
Y la distribución que se va a hacer de esta tierra va a ser de una manera bastante curiosa, porque 11 de ellos van a recibir territorios y uno de ellos no recibe territorio, porque su tarea va a ser cuidar del templo. Esos son los llamados los levitas. Esa tribu va a ser la tribu de Leví, de los que se habla la Escritura. Ahora, hay otras tribus que se van a establecer en diferentes lugares. La más importante es la tribu de Judá. La tribu de Judá es de la que vienen los judíos y es la tribu de Jesús, porque Jesús era judío, ¿no es cierto? Él venía de la tribu de... Muy bien. Por eso se lo llama el león de... Muy bien. Ahora, hay dos hermanos nacidos de Jacob que se llaman Zabulón y Neftalí, que aparecen en este evangelio, porque se le llama también el evangelio de Isaías. Y estos dos hermanos, curiosamente, eran hijos de Israel, de Jacob, pero de dos sirvientas. O sea, quiere decir, de alguna manera, estos hijos se los llamaban bastardos. Entre las tribus, los hermanos, habían cosas que pasaban con ellos. Y a ellos se los manda al norte del territorio. Y se los manda a la zona más pobre, a la más inhóspita, a la zona más despoblada. Entonces, Judá, esa tribu, está al sur, donde está Jerusalén, la capital. Por eso es importante, a mí me gusta dar los contextos, porque si no, cuando ustedes van a la Biblia, no entienden nada. Y es importante que ustedes sepan el contexto de las cosas que pasan. Ahora, esa zona que ocupaba Zabulón y Neftalí, en la época de Jesús, había tomado el nombre de Galilea. Esa era la tierra de Galilea. Esta gente ellos mismos se decían hijos de esclavas y tenían esa parte más inhóspita de la zona. Ahora, Dios, cuando envía a Jesús y ya empieza Jesús a caminar sobre el territorio de Israel, lo envía a Nazaret, al norte, en la Galilea. Y Jesús mismo, cuando encierran preso a Juan el Bautista, ya Dios le había preparado a Jesús toda esa región de Galilea. Y allí en Capernaum, que lo hemos visto en otras ocasiones, al borde del mar se dice que Jesús estaba caminando y en ese lugar va a elegir algunos de los que iban a ser sus discípulos y apóstoles, y justamente a los que elige no era a hombres sabios, no eran hombres ricos, ni de grandes personalidades, sino todo lo contrario. Jesús va a elegir hombres que estaban en la costa, pescadores, humildes, todos rotosos, todos sucios. Imagínense eso. ¿A qué tipo de personas es la que llama Jesús en Galilea? Ahora, Dios va a elegir, y en esto hay que insistir, elegir la zona más pobre, más humilde, porque allí, desde ese lugar, Dios quiere hacer un anuncio al mundo. La zona que parecía más oscura, la zona donde había más tinieblas, más pobres, era la zona que Jesús eligió para empezar a predicar. Ahora, esto es Isaías, ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver este tiempo de Jesús con la época en que estaba escribiendo el profeta Isaías? Fueron muchísimos años antes.
donde él dice que esa tierra que estaba en tinieblas iba a recibir una gran luz. Ahora, cuando nosotros hablamos de tribulación y tinieblas, de angustia y oscuridad, ¿qué es lo que podemos ver? Cuando hablamos de angustia, justamente dice que ese pueblo andaba en tinieblas porque los que moraban allí estaban en una tierra de sombra de muerte. En ese territorio en el que estaba la pequeña aldea de Nazaret, allí cerca de Capernaum en Galilea, allí Dios envía a su único hijo para habitar entre la humanidad. Ahora, esto nos va mostrando la vida de Jesús y va mostrando las características de Jesús. Jesús, como lo sabemos, fue un humilde carpintero, allí en Nazaret, un siervo que lavó los pies de los que comieron la Pascua con él. Fue aquel que fue a una cruz romana para experimentar una muerte como un criminal. Pero ahora, si vamos al versículo un poquito más adelante, en Isaías, este profeta empieza a decir que en esa ciudad y en ese lugar asentado en sombra de muerte, un niño iba a nacer. Y es sorprendente cómo en la palabra de Dios empieza a hablar aquello que nosotros vamos a ver. En el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se le dio a esta ciudad a un niño. Y esto es lo que nos empieza a llamar la atención. Y yo quisiera llevarlos de vuelta al versículo 2 de Isaías, el versículo 2, ahí. Los asirios y los sirios, yo no sé quién de acá le gusta la historia. Por ahí la mayoría de los chicos me miran y van a decir, a mí la historia no me gusta nada. Pero yo les tengo que decir que es muy importante conocer la historia, porque esto habla del origen. Y ahí es donde empezamos a entender que la Biblia tiene todo un sentido. Dice que los sirios y los asirios devastaron los países de Zabulón y Neftalí. Lamentablemente estas tribus que estuvieron entre las 10 que se les fue dado un territorio, abandonaron su fe en Dios y se volvieron hacia el mundo. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento denunciaron ese pecado y toda la mundanalidad de estas tribus norteñas que finalmente fueron perseguidas y dispersadas por los asirios, que eran los enemigos del pueblo. Ahora, ese lugar fue llamado tierra de gentiles porque los judíos no querían tener nada que ver con tribus paganas, pero en la tierra de Zabulón y Neftalí estaban los gentiles. Se empezaron a casar con personas que no eran del pueblo judío y ahí empezaron a adorar a sus dioses, empezaron a pactar sus hijos, empezaron a llevarlos por altares de fuego, los empezaron a entregar arriba de los árboles y se los daban a un dios llamado Moloc. El dios Moloc no es otro que el que hoy están adorando. Es el que anhela a los niños y la figura es cuernos, una cabeza de un toro con los brazos extendidos esperando que le entreguen a los niños. Niños recién nacidos y hasta los 8 años. Esta tierra fue llena de altares paganos. Entregaban a sus propios hijos
pasados por el fuego para conseguir favores de los dioses. Nada diferente a lo que está pasando hoy. Y usaban los tambores fuerte, fuerte, para que no se escucharan los gritos de los niños mientras que ellos los estaban entregando. ¿Y saben qué figura tiene el dios Moloch hoy? Los videojuegos. ¿Y saben qué videojuegos son? Yo después, si quieren, les paso la lista de cuáles son. Yo se los mostré a mis hijos hace poco. Hay pactos satánicos que van directamente a la mente de los niños, de nuestros niños. Y eso que en la antigüedad estaba pasando, hoy sigue pasando, porque seguimos entregando a nuestros hijos a cualquier precio. Quizás aquí ustedes miran, no, yo no. Yo puedo decirles, no, yo no. Pero que el Señor les abre a cada uno de sus conciencias. Imperios se mueven a través de todo esto. Y eso fue lo que pasó en la tierra de Zabulón. Esta tierra se empezó a llenar de paganismo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Listo, se los entregó a sus enemigos, al pueblo asirio. Y ustedes recuerdan que el profeta Jonás de la Biblia fue el que fue llamado a ese lugar. Y cuando Dios lo llama a Jonás, Jonás le dice, Jonás, tenés que ir para Nínive. Y como sabía la corrupción que había en esa zona, agarró un barquito y dijo, yo me voy para el otro lado. Y se las tomó. En medio del barquito, cuando estaba allí, vino una gran tormenta, porque Dios le había dicho a Jonás que tenía que ir a ese lugar a profetizar, que tenía que ir a ese lugar a hablar. Pero Jonás se fue para el otro lado, porque se quería salvar a sí mismo. Pero bueno, ¿quién puede decirle a Jonás, no? ¿Quién le puede decir a uno, no? ¿Por qué te vas a meter por allá? ¿Quién te mandó? Más vale agarrar tu barco y tómatela para otro lado. Y encima Dios te habilita el pasaje. El profeta más famoso fue Jonás, lo que debe decirnos algo acerca del nivel de compromiso que tenían esta gente. Cualquiera que haya sido los problemas en Galilea, existía esta hermosa profecía de Isaías, que aún a la tierra más oscura de Zabulón y Neftalí, a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aleluya. Amén. Vamos a Mateo 4, porque ahí venimos hacia el momento en que estaba Jesús. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó. No solamente que Jesús fue a esa tierra, sino que también habitó. ¿Saben lo que significa cuando Jesús habita en un lugar? No es que solo pasa por el lugar, sino que hace una habitación en ese lugar. Hace una morada, vive en ese lugar. Dice que él habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora, en este lugar que había una necesidad tan grande, donde la gente estaba tan atascada,
En ese lugar es donde Jesús vivió y ministró a esos hombres. Ahora, yo les voy a contar un poquito sobre Zabulón, la tribu de Zabulón. La tribu se llamaba la tribu fiel. Esta tribu de Zabulón peleó junto con Débora y Gedeón. Elón, el zabulonita, juzgó a Israel por 10 años. 50,000 hombres de Zabulón se unieron al rey David en la batalla de Hebrón y le sirvieron. Y saben, Primera de Crónicas 12:33, saben, estos hombres, esta tribu de Zabulón, ¿qué hacían? Quiero que vayan al Primera de Crónicas 12:33. Primera de Crónicas 12:33. Ahí está. Dice que de Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos, ¿para qué? Para la guerra. Eran hombres, y vamos a decir hombres representando el género, era una tribu de hombres, mujeres, guerreras. Miren lo que el enemigo hace cuando en tu vida hay un propósito. Cuando vos tenés el ADN de Dios y sos llamado para guerrear por tu familia en ese lugar en el que estás, Dios te está llamando en esta noche a decir, vos sos un hombre y una mujer llamado a guerrear en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿qué pasa con esta tribu? Esta tribu en Primera de Crónicas eran los que estaban con David. Dice, de Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra. Ustedes saben que nosotros como hijos de Dios tenemos muchas armas de guerra. Y cada uno tiene un arma diferente que Dios le ha dado. Y dice que ellos estaban dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Pero ¿qué pasa con estas personas? ¿Por qué este pueblo estaba sentado en tinieblas? ¿Y qué significa tener una atmósfera de tinieblas en nuestras vidas? No es porque no haya habido una lámpara para alumbrarse, sino que en esta ciudad y en este pueblo estaba sentado el pecado, en la maldad, en la oscuridad. Por eso dice, cuando Jesús fue a ese lugar, luz les resplandeció. ¿Y qué significa estar lleno de maldad? Porque la maldad es la oscuridad. Y cuando nosotros tenemos la luz de Cristo, que nos da Cristo, es la luz de vida. Porque donde hay oscuridad, hay muerte. Para que cada día nosotros podamos seguir sin tropezar. Y para que vayamos viendo por dónde caminamos. En Juan, capítulo 11, versículo del 9 al 10, la palabra de Dios nos dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Porque muchas personas se encuentran depresivas, tristes, angustiadas, sin saber cómo llenar sus vidas y buscando por todo lugar porque hay un vacío en su corazón. Porque justamente en donde están buscando es en lugares oscuros, sin luz en sus vidas. Yo recuerdo cuando yo conocí, hace muchos años, nosotros con mi esposo nos conocimos en un boliche bailable. Nos conocimos en un bolichón cerca de mi casa, donde yo vivía, por allá en Capital. Y el pastor era un pastor de la noche.
El pastor era bartender. Bartender. ¿Ustedes saben lo que es un bartender? El que hace tragos, ¿no? Pero no fue al boliche a hacer tragos. Él fue a visitar a un amigo del bar. Y yo estaba ahí esa noche bailando, danzando. Y vi y dije, oh, Facundo Arana entró. Y dije, wow, oh, ¿qué pasó allí? Bien, nos da un poquito de vergüenza esta parte de nuestra historia, ¿no es cierto? Estábamos, claro, pelo largo, obvio, eran otras épocas. Pero ese lugar se llamaba In Country. In Country. Que significa encuentro, digo yo, porque no sé qué. Nos encontramos en la noche y ese lugar 3 meses después cerró, quebró, no sé, algo le pasó. Ya el Señor estaba haciendo juicio ahí, juicio. Bien, cuestión de que cuando nosotros nos conocimos, Él trabajaba de noche. Todo tenía que ver con la noche. Y ustedes saben, los varones, mujeres, no tengo que decirles qué cosas pasan en la noche, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando tiene que ver con un ambiente, por supuesto, de densas tinieblas. Y cuando nosotros conocimos al Señor, el Señor nos alcanzó en su misericordia. Ya nosotros estábamos por tenerlo a Valentino. Yo tenía una panza gigantesca, así, enorme. Y me dice mi esposo, Dios, el Señor, nos trajo palabra tras palabra, llevándonos a ordenarnos. Nos casamos, en su momento nos bautizamos. En ese momento era necesario, sacamos todo el alcohol de nuestro hogar. Él tenía una maravillosa barra que todavía tengo en mi casa, llena de alcohol por todos lados. Y una de las cosas que Dios nos pidió especialmente a nosotros fue que sacáramos todo el alcohol de nuestra casa. Así que era vaciar las botellas que habían salido, no sé, fortuna, años de haber tenido esas botellas. Y Él las volcaba una a una en el inodoro. Y Él decía, pero esta también. Todas, decía el Señor. Con ustedes todo, se saca todo. No, era necesario tirarlas porque el costo era altísimo. Pero empezamos a entender que había que ordenar. Y una vez que empezamos a ordenar, Él se sentó y me dijo, bueno, mira, yo no puedo seguir trabajando de esto. Esto tiene que ver con la noche. Y fue para mí un tema porque nosotros no teníamos en ese momento ningún otro trabajo. Nada. Venía en camino Valentino, yo sí había estado trabajando, pero hasta ese momento era difícil. Y Dios nos llevó a tomar una decisión. Y Él se puso firme y me dijo, donde hay oscuridad, no hay luz. Y eso es algo que empezamos a entender. Y entendimos que Dios iba a respaldarnos, Dios iba a proveer, porque nosotros empezamos a entender que en nuestra región, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, luz nos había resplandecido. Amén. Y que Él iba a respaldar lo que nosotros empezamos a entender muy poquitito, porque entendíamos poquitito, leíamos mucho, pero Dios nos iba mostrando paso a paso lo que teníamos que hacer. Ni el pastor de la iglesia, ni los líderes de la iglesia, ni los hermanos de la célula, nadie nos dijo a nosotros que era necesario dejar ese trabajo. Nadie iba a decir eso, pero nosotros lo entendimos que venía de parte de Dios. Y Dios fue fiel, hermanos.
Amén. Dios fue fiel, siempre fue fiel y siempre lo será. Pero hubo que tomar una decisión. Y cuando nosotros vemos que cuando Cristo viene a este mundo y Cristo quiere resplandecer a los corazones de las personas, Él quiere resplandecer en tu vida para que lo conozcas y que tengas el conocimiento de la gloria de Dios. Ahora, cuando hablamos de tinieblas, nos referimos a ausencia completa de luz, falta de orientación, confusión y perdición. La persona que anda en tinieblas anda sin dirección, ya que no cuenta con una fuente de luz que le ayude a orientarse. Y en muchas ocasiones, cuando la Biblia habla sobre las tinieblas, está hablando de la depravación moral y espiritual del ser humano. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, mis hermanos, en esta sociedad. Cada vez las tinieblas están cubriendo la tierra. La palabra de Dios dice que van a haber muchas más tinieblas cubriendo la tierra. Solamente los medios de comunicación, si ustedes los empiezan a ver, se van dando cuenta la depravación, la criminalidad y todo lo que tiene que ver con la oscuridad. Ahora, hoy el Señor, a través de la historia de Zabulón, esta tribu, dice que esta tribu había hombres y mujeres prontos en la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y aquí está la clave. Si vos tenés en tu corazón doblez, es ponerte a decir un día sí, otro día no. Un día avanzo, otro día retrocedo. Eso significa que empezaron a perder la doblez, el corazón y la firmeza de corazón. Porque cuando nosotros ingresamos en el reino de la luz y dejamos atrás las tinieblas, viene una batalla, viene una guerra. Porque inmediatamente el diablo, que es el que opera en las regiones de oscuridad, Satanás es el que gobierna las tinieblas, automáticamente nosotros, los que estamos en este lado, en la potestad de la luz, en el reino de la luz, vamos a ser directamente enemigos de nuestro adversario, dice la Biblia, el diablo. Vos si querés pelear, peleá. Vos si no querés pelear, no peleás. Pero igual estás en guerra. Cuando nosotros empezamos a ordenar nuestra vida, lo que más nos hacía el enemigo era traernos pensamientos de miedo, de temor, sobre todo a mí. Y lo que hace el enemigo es que te empieza a hacer que vos pienses cosas que ya no tienen que ver con lo que Dios dice para tu vida, con lo que Dios habla acerca de vos, sino engaña y miente a través de tus pensamientos. Por eso es tan importante poner guarda en los pensamientos, porque cuando yo me iba a dormir, yo empezaba con miedos, con temores, y ahí me venían imágenes y situaciones, y entre más cruda era la batalla, en mis pensamientos, ahí me daba cuenta que había personas que empezaban a orar e interceder por mi vida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el diablo lo único que quiere es destruir, matar y robar. Y si vos en esta noche salís de acá igual de como entraste, sin el conocimiento de esta verdad, a mí el Señor me lo va a reclamar. Porque el Señor me dijo que te hablara especialmente de esto. Y cuando nosotros empezamos a ver esta batalla, empezamos a ver que a medida que vayamos entrando en mayor luz, las cosas se empiezan a ordenar. Y no es que estaban las cosas bien y ahora empiezan a andar mal.
es que antes no tenías luz. Y cuando viene la luz, ahí se manifiesta lo que estaba verdaderamente mal. Entonces vos empezás a decir, pero si yo antes estaba mejor, pero si a mí antes no me pasaba nada de esto. No, hermana, hermano, era porque estabas ciego. Empezás a ver, pero mis hijos se portan re mal ahora. ¿Se portan re mal ahora? ¿O recién ahora empezás a ver a tus hijos? Recién empezás a ver cómo se están comportando o a qué lugares están yendo. El Señor empieza a abrir tus ojos, te empieza a hacer ver. Por eso es importante que cuando empieces a ver, te mantengas en luz, permanezcas en Cristo, porque ahí las tinieblas no pueden prevalecer. Y las tinieblas, el diablo ya está vencido en el nombre de Jesús. Y ahí es donde lo único que vos hacés es empezar a reprender. ¿Qué significa reprender? Esto ya no es para mí. Entonces reprendés esas tinieblas y esas tinieblas van a huir. Porque la luz de Cristo va a resplandecer en tu hogar. Amén. Y si hay desorden económico, financiero, administrativo, bueno, empezar a ordenar. Como se dice, empezar a ordenar la casa. Donde hay desorden, empieza el Señor a traer orden. Pero todo es en proceso. Digan todos, proceso. Y vos no te podés meter en el proceso del marido, vos no te podés meter en el proceso de la hermana, vos no te podés meter en el proceso de nadie. Cada uno lo vive conforme al tiempo de Dios. Ahora, cuando Jesús habita en este lugar, dice que Zabulón, esta tribu que tuvo doblez de corazón a través de la profecía, empezó a arrepentirse y empezó a entender que había dejado su destino profético. ¿Y eso qué significa? Yo quiero que vayamos juntos. Ahí yo te había dado, hermano, los pasajes de Génesis. Génesis 49:13. El papá de Zabulón, Jacob, le dio una bendición a cada hijo. Cuando el padre estaba por morir, le dijo a cada hijo, bueno, yo les voy a dar una bendición. Eso es lo que se hacía en este pueblo. La bendición para Zabulón era, Zabulón en puestos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Más adelante. ¿El 14 lo tenés? Ahí, espérate. Sí, pero es junto a ellos dos. Si tenés ahí Génesis, igual lo leo de acá. Génesis 49:13, dice ahí que Jacob a Zabulón le da y será para puerto de naves y su límite es de Sidón. Sí. Y ahora vamos a Deuteronomio 33. Muy bien, este es Isaacar, el anterior era Zabulón. Bien, puerto de naves. Vamos a Deuteronomio 33 porque esa fue la bendición del padre a Zabulón. Pero ahora vamos a la profecía de Moisés sobre Zabulón. Y Moisés, que ya estaba por irse, Moisés tenía que profetizar y bendecir sobre cada tribu. Y encima tenía que repartirles la tierra. Y miren lo que le pasa a Zabulón. Cuando Moisés va a profetizar sobre Zabulón, le dice en el 33, en el 33, 18, 19, le dice, ahí está. A Zabulón le dijo,
Alégrate, Zabulón, cuando salieres. Dice, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Y en el 19 es para ambos. Dice, llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual, dice, chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. La profecía que había y la bendición sobre Zabulón era impresionante, pero cuando Moisés le da la tierra a Zabulón, le da una tierra sin mar. Le tocó la peor. Entonces es como que Zabulón, ¿dónde quedó la profecía del mar? De que los mares, que los navíos y todo esto. Pero ¿cómo? Moisés había declarado la promesa y él mismo repartió las tierras y no tenían playa. Su destino profético era un puerto y muchas veces Dios nos promete cosas y no vemos el puerto, no vemos el mar, no vemos las naves, no vemos nada. Pero hay que esperar los tiempos de Dios porque todo a su tiempo llega, mis amados. ¿O no es así, Darío? ¿Es así o no es así? De repente el trabajo se te vino todo hacia atrás, la plata del terreno, todo que no se daba, las peleas, el COVID, todo junto. Y estos hermanos que no vienen a congregar y qué sé yo, desobedientes. Y de repente el Señor dice, pero yo tengo esas promesas y esas bendiciones y aquellas cosas que yo te he hablado a tu corazón, tienen que venir. Y yo le hablo acá también a los que hace tiempo están. Amén. A los que hace tiempo venimos, allá atrás y del tiempo de atrás, de muchos años. A los que hace mucho tiempo Dios les dijo cosas, esas promesas, donde estás viendo que Señor, me repartiste la tierra, pero me diste un lugar sin mar. ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está, Señor, lo que me has prometido? Y ahí es donde vemos que Zabulón, en un momento determinado de toda esta historia, se arrepintió. Y esa ruta comercial por las dispersiones del pueblo asirio y esta gente que salió disparada a raíz de muchas cosas, empezaron a ver que ese lugar de Galilea donde caminaba el gran maestro, luz del mundo, precioso Mesías y Salvador, estaba caminando sobre los mares de Galilea y ellos estaban asentados en una ruta marítima y no solamente que su destino profético fue alcanzado, sino que también fueron prosperados, porque en esta tribu una de las cosas que Dios les dio es que tenían una capacidad para hacer esos comercios, esos negocios y que luego iban a ser de bendición para el pueblo judío. Así que, hermano, en esta noche yo te quiero decir que Zabulón alcanzó ese destino profético, esa bendición que Jacob le dio, esa bendición y esa profecía que le dio Moisés, estableció una ruta y de esta manera se movió a su destino a través del comercio. Cada vez que Dios da una promesa, Dios establece en su palabra y cumple sus promesas en nuestras vidas. Amén. Así que si vos buscas las perlas en la palabra de Dios, en este libro, miren, esta es una de las N.000 Biblias que yo tengo, ¿no es cierto? Pero todo está anotado, miren. Yo anoto mis promesas. Anoto los propósitos de Dios, subrayo, escribo, porque cuando vienen los tiempos de angustia, cuando vienen los tiempos de no saber, como cuando nosotros estábamos con nuestro bebé y yo tenía a mi nena también, y no sabíamos qué hacer porque mi marido había tomado la decisión de no trabajar más de noche, empezamos a ver que la mano de Dios siempre nos acompañó, que Jesucristo, nuestro Señor, hizo que nos ordenáramos y que la luz resplandeciese sobre las tinieblas. Y para terminar, quiero decirte
Jesús dijo que nosotros, que ya recibimos la luz, ahora somos la luz para el mundo. Amén. Esta semana se celebra la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Faltan 4 días, muy bien. Y saben, lo más importante es que ustedes en ese lugar donde van a celebrar, tienen que recordar que la luz del mundo vino a resplandecer sobre las tinieblas y la oscuridad. Y que cuando ustedes reciben la luz, ustedes ya son la luz del mundo. Y nuestra obligación en ese día y para siempre, hasta que el Señor nos lleve a su gloria, es alumbrar para que otros salgan de sus tinieblas y sean verdaderamente libres. Ahora, en nuestras manos está el reto de presentar la luz verdadera a un mundo sumido en las tinieblas. ¿Vos lo vas a hacer? El Señor conoce lo que estás diciendo en tu corazón. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a llamar a los músicos. Porque en esta noche la pregunta sería, la razón de lo importante de ser un hijo de Dios en este mundo es tener la luz verdadera que alumbra nuestras vidas cada día. Para nosotros hay esperanza y hay esperanza para el hombre, amén. Porque el hombre tiene la oportunidad de ser salvado de la muerte eterna, del juicio, de la condenación. Y nosotros podemos ver la luz del mundo, quien es Cristo. La gente de ese entonces, como era la tribu de Zabulón, que finalmente dice en el versículo 3, si lo pones allí, dice algo muy interesante porque habló de la alegría. Si buscas en el original, Zabulón, la tribu significa la tribu de la alegría. Amén. Y si la hermana habla y dice remolineando, remolineando, y yo estoy, yo entiendo que hay vergüenza, entiendo que hay vergüenza. Pero si vos tenés la luz de Cristo resplandeciendo en tu corazón, que sea un acto profético. ¿Qué significa un acto profético? Que cuando yo me gozo, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Miren que en este momento hay muchas tristezas, hay mucha gente pasando necesidades. Quizás vos estás en tu casa pasando necesidades. Pero sabes, hay una alegría que nadie te puede quitar. Hay un gozo que nadie te puede quitar. Amén. Y esa alegría es la que volvió a la tribu de Zabulón. Es la que empezó a danzar. Es la que empezó a que con cada golpe de la batería, de los tambores, ya no era para callar a los niños que gritaban. Ya no era para que los niños que gritaban no se escucharan. Muchos de nosotros ponemos la televisión más fuerte o apagamos solamente porque ya estamos hartos del tema del aborto, hartos de esto, hartos de lo otro. Pero ustedes se imaginan esos principados, esas potestades que todavía están engañando porque no tienen poder. Porque el único poderoso es Jesucristo. Pero para que Jesucristo sea exaltado entre las naciones, entre los pueblos que están llenos de oscuridad, vos tenés que resplandecer con su luz. Vos tenés que abrir tu boca y decir, hay salvación, hay esperanza. Mamá, no abortes. Yo tengo un hogar para la que esté necesitada. Yo tengo un hogar. Yo tengo pastoras que van y acompañan a esas mamás y cuidan a sus bebés si ellas no quieren tenerlos. Yo estoy ahí, yo las veo. Yo veo médicas, obstetras,
que se meten hasta el lodo, cristianas que llevan la luz de Cristo, no necesariamente las que están allá en el Congreso, y está bien, gente que está metida hasta el fango para ir y buscar a esas personas que están en tinieblas. Pero mis amados, hoy somos muchos, y que esta noche no sea la misma para vos. Que esta noche no salgas de aquí diciendo, bueno, yo no sé qué hacer, yo, mi casa, y gloria a Dios por las casas, bendición, aleluya. Pero Dios nos llamó a hablar que hay esperanza, que el hombre tiene la oportunidad de ser salvado de la muerte, de la condenación. Nosotros podemos ver la luz de Cristo. Un niño fue el que nació, príncipe de paz, admirable consejero, todo admirable. Jesús esta noche nos vuelve a decir, como está escrito en Juan capítulo 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias, Jesús. En esta noche, Señor, cerramos nuestros ojos para honrarte, para mirarte, para percibirte. Tú eres la luz del mundo, el que ha guiado a la humanidad, Señor. Todo es para ti, empezó en ti y terminará en ti. Tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin. El mundo se dividió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Porque el nacimiento de la luz, oh tierra de tinieblas, tú que andabas en oscuridad, región de sombra de muerte, a ti te resplandeció Cristo. Cristo Jesús nació en un lugar humilde, porque Él es humilde, manso y humilde de corazón, y se quebrantó todo yugo de opresión, todo yugo que nos tenía atados a la muerte, a la enfermedad, a la escasez, a la violencia, a la perversidad. Todo yugo se pudrió cuando tú entregaste tu vida en la cruz, cuando allí derramaste tu sangre por nosotros, haciéndote pecador por nosotros, cuando fuiste separado de tu Padre, cuando cargaste sobre ti toda nuestra transgresión, todo lo que era para nosotros, lo llevaste tú en tu cuerpo y lo sufriste tú, Señor. Y Señor, ese sacrificio que te costó la sangre, esa sangre que fue derramada para perdón de pecados, Señor. Hoy, Padre del cielo, sabemos que a los 3 días resucitaste con poder y gran gloria. Al tercer día resucitaste y luz resplandeció. Tu cuerpo fue hallado ya no en una tumba. La tumba estaba vacía porque tú estabas allí. Fuiste a buscar a los tuyos. Fuiste a buscar al que estaba perdido. Fuiste a buscar al que estaba triste, al abatido. A ellos, a tus hijos, a tus discípulos. Los fuiste a buscar. Les mostraste tus manos y tus pies. Y les dijiste, crean en mí. Porque el que cree en mí, de su interior correrá fuente de agua viva. Oh Señor, sabemos que ascendiste a los cielos en una nube y dijiste que no tengamos miedo, que no nos ibas a abandonar, porque ibas a dejar con nosotros al Consolador, al Espíritu Santo, y que Él nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a llenar de poder. Y en esta noche, Padre del cielo, quizás sea la primera vez
que tú estés en un lugar donde el Espíritu Santo de Dios es invocado, porque sabemos que la persona de Dios se manifiesta y es el Espíritu Santo el que te da poder, el que te llena, el que te llena, el que te llena. Y si en esta noche tú pides al Espíritu Santo, al Padre Santo, que te llene, puedes levantar tus manos como señal de rendición. Cuando levantamos nuestras manos, lo que estamos diciendo es: yo me rindo, yo ya no puedo seguir así, yo ya no puedo ni quiero seguir así. Yo te necesito, Espíritu Santo. Necesito, Espíritu Santo, lléname de tu poder. En esta noche, si tú levantas tus manos al cielo, todos están con los ojos cerrados. Este lugar es un lugar santo, apartado para el Dios vivo. Si tú estás en esta noche aquí, es porque el Dios santo vivo te trajo. Él mismo te trajo hasta aquí. Y en esta noche, si levantas tus manos, la palabra dice que levantamos manos santas, corazones limpios, arrepentidos. Y Él es un Padre bueno que le da lo que pide a cada hijo. Si estás necesitando consuelo, Él te lo va a dar en el nombre de Jesús. Si estás necesitando sanidad en algún área de tu cuerpo, si estás necesitando en esta noche que el Espíritu Santo de Dios toque tu vida allí, empiece a obrar con poder. Pídele al Espíritu Santo creyendo. Si tú tienes una familia que está destruida, si tu matrimonio está a punto de ser destruido por el enemigo, por el diablo, en esta noche puedes pedirle al Espíritu Santo que traiga restauración sobre cada familia en el nombre de Jesús. Es en esta hora, Santo, precioso Jesús. Señor, llena tu casa, llena tu casa de tu gloria, de tu poder en esta hora. Solo ante ti yo me inclino. Santo Dios, es en el nombre de Jesús. Santo, llena. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Espíritu Santo de Dios, quebranta, Señor, cada corazón quebrantado. No hay nada Espíritu que Santo de Dios, tú conoces cada corazón que está quebrantado en esta noche. Nada que En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que tú estés llenando. Tú ves los jóvenes. Tú ves los jóvenes, Señor, llénalos con el poder de tu Espíritu Santo. Jóvenes entregados, Dios. Jóvenes que van a resplandecer como nunca antes. Llénalos de tu poder, Espíritu Santo de Dios, allí en los colegios, allí en las plazas, Dios, en los trabajos. Es en el nombre de Cristo Jesús, Santo, precioso. Multitud de errores, Santo. me inclino ante ti. Digno, eternamente digno. Tú eres digno, Señor, solo tú eres digno, tú eres santo, Dios, precioso Jesús. Es en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Solo Oh, Señor, visita cada tierra, inclino. toda región de sombra de muerte, en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú
santo, restaurando familias, Impresionante. restaurando familias, Digno. perdonando. Solo ante ti. Se yo suelta me el perdón, se inclino. suelta el perdón, se suelta el perdón en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres Es en el nombre de Jesús, digno. santo, precioso. Eternamente. Se suelta perdón sobre esos vínculos primarios, sobre mamá, papá, que quizás te abandonaron, quizás usaron sus vidas con propósitos distintos. Esa madre, ese padre, en esta noche suelta perdón sobre la vida de tu mamá, suelta perdón sobre la vida de tu papá. Es en esta noche, Señor, es un espíritu de reconciliación. La palabra de Dios dice que cuando nosotros llevamos el Evangelio de Cristo, llevamos el Evangelio de la reconciliación. Y ya no somos más enemigos de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios. Y el ministerio que llevamos es de reconciliación. Quizás hay familias, quizás en esta hora hay algo en tu corazón que está ahí oprimiendo. Quizás hay algún vínculo con un padre, con una madre en esta noche. Y es el tiempo de soltar perdón sobre ellos. Soltar perdón Solo un corazón para que allí seas desatado. Porque hay bendiciones que quedan atadas. Porque no has perdonado aún todavía. Así que en el nombre de Cristo Jesús se suelta perdón, suelta perdón. No hay nada. Suelta perdón sobre esa persona que te ofendió, sobre aquella persona que te engañó. En el nombre de Jesús, suelta, suelta, suelta perdón. Entrégasela a los pies de Cristo en esta noche. Entrégale eso a los pies de Cristo. Ahí el Señor restaura, limpia y sana en el nombre de Jesús. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno. Digno, y cántaselo a Él bien fuerte para cerrar este tiempo precioso de alabanza y de gloria a nuestro Jesús que vive y que reina. Solo ante Solo ti ante Él. yo me Nos inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Gracias, Señor, en esta noche.